Corría el año 2008 y eran tiempos muy distintos para la selección española. Eran tiempos de urgencias históricas, de decepción tras otra, pero hubo un momento en aquel año, en la Eurocopa se jugó entre Austria y Suiza, que cambió la historia del fútbol español. Y hoy te voy a contar cómo fue. Dentro vídeo. Pero para esto nos tenemos que colocar unos 4 años antes, concretamente el 1 de julio del 2004. Esta fecha fue importante porque fue cuando Luis Aragonés fue nombrado seleccionador nacional. Veníamos de una Eurocopa, como la de Portugal, en la que también fue una decepción. Pero esto iba a tardar unos años en cambiarse. Estamos hablando de un personaje histórico para el fútbol español ya en ese momento, y no solamente como entrenador, también como jugador, donde jugó muchos años en el Atlético de Madrid, pero como entrenador lo había sido prácticamente todo en muchos clubes importantes, como el Atlético de Madrid, el Betis, en fin, muchísimos. Y es que se le llamaba el sabio de Hortaleza, y por motivos bien fundados, además. La mano de Luis ya se notó enseguida, y es que el equipo se clasificó sin muchos problemas para el Mundial de Alemania, para el Mundial del año 2006. En el Mundial de Alemania la cosa empezó muy bien. De hecho, empezamos ganando y goleando a Ucrania por 4-0 en un partidazo, además de Fernando Torres, por ejemplo. Este partido fue importante, primero porque la selección española en los debuts de los campeonatos siempre había tenido problemas, quizás con la única excepción del Mundial de Corea y Japón, donde también se ganó el primer partido, aquella selección de Camacho. Por supuesto, se pasó a la siguiente fase sin muchas dificultades y de una forma bastante brillante, pero allí en octavos de final estaba la Francia de Zidane, entre otros. Y España no pudo finalmente, aunque hizo un gran partido, pero el propio Zinedine Zidane fue quien dio la vuelta al marcador para que al final España volviese a casa en unos octavos de final de un gran campeonato. Y las frases se sucedían. Como siempre, nos vamos a casa. No es nada anormal lo que nos ha pasado. Bueno, pues España, como siempre, se ha ido a casa antes de cuartos de final. En fin, el pesimismo que nosotros ya conocemos muy bien. Pero ese buen juego hizo que Luis continuara al frente de la selección. No en vano, no había hecho realmente mal papel para lo que era la selección española en ese momento. Se habían clasificado bastante bien, se habían clasificado también para octavos de final en esa fase final, y el sabor de boca no era del todo malo. En este momento ya tocaba jugarse la clasificación para la Eurocopa del 2008, y España se jugaba la clasificación en el grupo F. Un grupo que lo componían, además de España, Suecia, Dinamarca, Letonia, Irlanda del Norte, Islandia y Liechtenstein. A priori, la lucha iba a estar entre las 3 primeras que hemos mencionado, entre Suecia, entre Dinamarca y entre España.
y a priori España iba a ser una de las favoritas, teniendo en cuenta que además se iban a clasificar 2 selecciones de ese grupo. Y todo esto hasta que llegó aquel día de Belfast. Era el 6 de septiembre del año 2006. España perdía en Belfast ante Irlanda del Norte por 3-2, en lo que fue toda una sorpresa. Las críticas al equipo, por supuesto, no se hicieron esperar. Y este partido, junto con el que se jugó un mes después en Solna frente a Suecia, que también se perdió por 2-0, hizo que hubieran consecuencias. Y el mejor ejemplo de estas consecuencias lo podemos nombrar en un jugador, Raúl. Uno de los mejores jugadores de la selección en ese momento, uno de los mejores jugadores para mí de la historia del fútbol español. Pero el caso es que fue él, junto con otros nombres, por ejemplo como Joaquín, los que empezaron a salir de las convocatorias de la selección. Luis Aragonés se atrevía a quitar de su equipo a una de las estrellas. Y esto hizo que, como podemos comprender, hubiera muchísimas críticas, siendo además la estrella o una de las estrellas, por lo menos, del Real Madrid. Pero a partir de ahí, la selección española no iba a cosechar nada más que victorias, hasta que se llegó a uno de los partidos clave para mí de la historia de la selección española, el que se jugó en Aarhus frente a Dinamarca. Era el 13 de octubre del año 2007 y aquel día nació el tiki-taka. El partido de la selección fue casi perfecto. Dio un espectáculo increíble frente a una selección danesa que realmente no tuvo ninguna opción durante todo el partido. Recordemos que era uno de los equipos que sí que podían competirle a la selección española. Pero ese no fue el día. Y aquel día en Dinamarca, España dio un espectáculo tremendo. Ganó, convenció y metió 3 goles. Y finalmente, tras vencer otra vez a Suecia, esta vez en el Bernabéu, se clasificó para la Eurocopa, acallando un poco todas las críticas, aunque nunca se terminaron por acallar del todo. Sobre todo por la ausencia de Raúl, un Raúl que realmente es que no volvió a ninguna convocatoria de la selección española. Teniendo en cuenta además que las críticas y las preguntas al seleccionador sobre el mismo tema eran algo muy pero que muy recurrente. Por cierto, si te está gustando el vídeo, si te está gustando algo que hayas visto en nuestro proyecto, te voy a pedirte una cosa que es absolutamente gratis. Es muy fácil, te tienes que suscribir al canal, darle a la campanita, darle un like, comentar lo que te parece. Esta es la mejor manera que puedes hacer para ayudarme con este proyecto. Además, es algo que requiere poco esfuerzo y que a mí me supone una grandísima ayuda. A todo esto llegó junio y como siempre en España todo era una efusividad enorme. Es el momento en el que todos pensamos que la selección española es una de las grandes favoritas y tiene que ganar el Mundial o la Eurocopa sí o sí. También es verdad que hay otro tipo de gente en España que cuando empiezan a ver esas
esas fases finales lo que dice es que se van a quedar en cuartos, no van a pasar, va a pasar lo de siempre, este equipo por lo que sea es imposible que pase de cuartos de final, en fin. Esas dos pequeñas Españas también enfrentadas en ese sentido. Pero lo cierto es que en este torneo fueron las cosas un poco distintas. Primero, en un debut, en un partido espectacular frente a Rusia, se les ganó bastante bien, 4-1. Una Rusia que además fue luego la sensación del torneo, o una de las sensaciones del torneo, con un Andrei Arshavin absolutamente espectacular. De hecho, fue la Eurocopa quien encumbró al jugador ruso. Aunque la historia de Arshavin da para varios vídeos, diría yo. También se ganó a Suecia, que curiosamente había caído en el mismo grupo en la primera fase de la Eurocopa. Una Suecia que había sido también rival en la fase de clasificación. No sé por qué hicieron eso, la verdad. Pero aquel día, un gol de Villa, casi en el último minuto, dio la victoria y la consecuente clasificación para la selección española para la siguiente fase, que ya eran los cuartos de final. El último partido frente a Grecia ya estaba todo hecho, no se jugaba nada, y eso hizo posible que jugasen todos los suplentes de la selección. A pesar de eso, se volvió a ganar aquel partido a Grecia y todo era felicidad, todo era victorias y todo era muy buen juego, lo que daba mucha esperanza a muchas personas. Y llegó el día. Aquí, frente a Italia, en cuartos de final, era cuando ya mucha gente ya decía: va a pasar lo de siempre, no se van a clasificar, Italia siempre termina ganando, nos van a poner las cosas muy difíciles, y al final, un detalle, un no sé qué, harán que por supuesto se clasifique Italia. Muchos otros también se acordaban del año 94, por ejemplo, cuando Italia apeó a España en cuartos de final del Mundial del 94. Por ejemplo, entre muchos partidos entre España e Italia, que siempre son partidos muy, iba a decir, especiales. Aquel partido fue tenso, no hubo muchas ocasiones o no hubo muchas claras, pero sí que se notaba esa tensión en el césped. Sí que los italianos consiguieran su objetivo principal, que era hacer que no marcara España. Y con todo eso se llegó, por supuesto, a los penaltis. Pero a pesar de estas frases, hubo un nombre que se iba a forjar también una leyenda. Ese nombre es Iker Casillas. En esa tanda de penaltis paró dos penaltis clave, a Di Natale y a De Rossi, el actual entrenador de la Roma, por cierto. Y el último penalti marcado por Cesc hizo lo que muchos pensábamos increíble. España había ganado, había pasado a semifinales, se había derrumbado el mito de que España era imposible que pasase de cuartos de final. Era algo como que no podía pasar realmente, era algo que no estaba escrito en el guión. ¿Y ahora qué? Pues España hizo uno de los mejores partidos de su historia frente a Rusia, como decía antes, en semifinales, ante una de las revelaciones del torneo, con una Rusia bastante buena, con Arshavin, pero volvió a ganar con bastante claridad 3-0 y se metió en la gran final, algo que yo creo que no habíamos visto antes.
Es cierto que España ganó la Eurocopa del año 64, pero lo que habíamos visto de aquella época eran pocas imágenes realmente. Por cierto, aquí hubo una leyenda porque se pasó muchos años una vista del gol que no era el gol, porque, en fin, es otra historia que abordaremos en otro día. Aquí también se les empezó a llamar a España como La Roja, y eso que el apelativo de La Roja, yo siempre lo había escuchado como que así se les llamaba a la selección de Chile. No obstante, aquí empezó todos a llamarle como La Roja, La Roja, La Roja, y eso se ha quedado casi hasta nuestros días. Y llegó el día de la final, y en el día de la final todos nos acordaremos de un histórico gol. Un gol de Fernando Torres hizo que España ganara su segunda Eurocopa en el famoso Prater de Viena, aunque este era el nuevo estadio que está muy cerquita del antiguo y del clásico Prater de Viena. Pero esta Eurocopa, de una forma totalmente brillante, fue ganada por España. Y fue el principio de uno de los años más espectaculares de muchas selecciones. Y sobre todo que en España recordaremos, yo creo que siempre. Porque esta forma de jugar encadenó no solamente esta Eurocopa, sino también el Mundial siguiente en Sudáfrica en 2010 que se ganó, y la siguiente Eurocopa en 2012 que también se ganó. Y si te lo estás preguntando, no, Raúl no volvió a la selección en ningún momento además. Y toda esta racha triunfal de la que hablábamos fue hecha sin uno de los que yo creo que sí fueron uno de los mejores jugadores españoles de la época. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale a like, comenta lo que quieras, dale a la campanita también. Es la mejor manera de ayudarme con este proyecto. Y por supuesto, como digo siempre, ahora es tu turno. ¿Qué recuerdas de esta Eurocopa? Estaría bien poner algún tipo de recuerdo toda persona que caiga aquí. Si lo haces, te estaré 1000 veces agradecido. Te espero en los comentarios y en el próximo vídeo. Nos vemos muy pronto.